Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dios los bendiga mucho. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Cuántos tienen sueño? No sé cuántos se trasnocharon anoche, pero anhelo que hoy estén muy bien y prestos a escuchar. El mensaje de hoy es muy especial. ¿Alguien se acuerda del título de la predicación de hace 8 días? ¿Ustedes sabían que una vez alguien dijo que normalmente la iglesia pone un culto entre semana porque la gente para el martes ya se le olvidó todo lo que dijeron el domingo? ¿Nadie se acuerda del título de la predicación de hace 8 días? ¿Cómo? No es el mismo título que aparece en sus Biblias. Se llamaba ¿Por qué pelean los cristianos? Los santos. Ah, miren que ahí sí se acordaron. Señas de que no somos buenos para decir, pero sí para corregir. Bueno. La semana pasada estábamos viendo la raíz de los problemas, de las divisiones y los conflictos dentro de la iglesia. Y esa raíz era el egocentrismo, los deseos de mi corazón. Hoy vamos a ver cómo es que estos deseos, cómo es que esta tentación de satisfacerme primero a mí puede incurrir en un mal enorme. Y por eso he titulado esta predicación como La tentación de la independencia. La tentación de la independencia. Y ustedes dirán, ¿por qué independencia? Porque estaremos mirando un texto donde la gente lo menos que quiere es depender de Dios. Y justamente en los versículos anteriores ya Santiago les había dicho. En la predicación anterior ustedes escucharon este pasaje. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Pero qué difícil es humillarme delante del Señor. Así que vamos a leer Santiago 4, del 11 al 17. Santiago 4, del 11 al 17. Y dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís hoy y mañana, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La tentación de la independencia. Yo creo que aquí todos nosotros hemos sido tentados o seremos tentados a querer tener un nombre un poquitico más grande. Es que el líder, es que el pastor. Yo conocí a alguien que para que el título de pastor era pequeño, hasta el título de apóstol era pequeño, y de allí en adelante se comenzó a llamar arcángel. Hay personas a las que el poder se les sube a la cabeza. Y yo les quiero contar algo que me da a mí mucha tristeza. Si ustedes se ponen a mirar hoy en día, los mayores obstáculos para el crecimiento de la fe no son las personas que son anticristianas, no son las ideologías anticristianas, son los cristianos de años y los teólogos que no pueden aceptar que alguien esté llegando a usurpar su puesto, que no son capaces de amar al herido. En nuestro primer punto, entre los versículos 11 y 12, aprenderemos que la vida del otro no depende de nosotros. La vida del otro no depende de nosotros. Y es que en el versículo 11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Qué cosa tan común en la iglesia, ¿verdad? Cuando se empieza a difundir el chisme. Ven, mira, que fulanito hizo esto. ¿Cómo así? ¿A dónde estaba? Sí, estaba con esa persona. ¡Ay, bendito! Y justamente después de haber dado una jerigonza tremenda, nosotros decimos, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgar? Y el daño ya está hecho. Y ya todo el mundo lo escuchó y ya todo el mundo lo sabe. Y ustedes saben que si hay algo que un oído capta bien, es un chisme. Por alguna razón ahí se nos arreglan y se nos limpian los oídos a todos. Pero esto tiene algo mucho más profundo. Porque dice, si alguien habla de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que aquella persona que critica al hermano se está viendo como superior a ese hermano. Tiene ese bichito del orgullo, de querer ser dueño de la vida del otro. Y no somos ni podemos ser dueños de la vida del otro. Y algunos de ustedes me dirán, no, pero es que Haider a veces lo hacemos con buena intención. Se lo decimos a todo el mundo, pero para que ore. Mi hermano, cuando a usted le llega un chisme de un hermano de esta iglesia, ¿usted ora por ese hermano? Yo creo que la respuesta es un rotundo y general no.
Pero aquí estamos viendo a personas que quieren ser dueños de la vida del otro. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo es esto de que aquella persona que hace esto habla mal de la ley y la juzga? Ustedes han estado muy atentos a las predicaciones de la carta de Santiago. Cuando Víctor predicó de esta carta, se resaltó un mandamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? Ahí lo están diciendo, pero yo no sé por qué tienen la duda y lo dicen en voz baja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice el capítulo 2 de Santiago. Y entonces, si estas personas están tomando un papel donde juzgan la vida del otro y son dueños de la vida del otro, están socavando ese mandamiento. No están amando al prójimo como a sí mismos. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Será que nosotros estamos amando al que tenemos al lado? ¿O será que de pronto no nos gusta su carácter y por ser muy enojón o muy pasivo, se lo decimos a todo el mundo y no hacemos nada? Porque hemos olvidado, mis hermanos, ese muy viejo precepto que dice que el amor fraternal cubre multitud de pecados. Y en el versículo 12, no hay más que solo un legislador y un juez. Yo criticaría la traducción de la Reina Valera aquí que dice, para salvar o perder. Porque aquí lo que se está diciendo es que solamente hay uno que tiene control sobre la vida del otro. Y es aquel que puede o salvar o destruir. Es el único que puede dar una vida y terminarla. Y yo creo que ustedes saben cuál es ese legislador, ¿verdad? Dios mismo. Y me encanta cómo termina este versículo. Dice, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago le está diciendo a la iglesia, ¿usted quién se cree que es? ¿Usted quién se cree que es para decirle al otro, usted está condenado? ¿Usted quién se cree que es para aborrecer a aquel que Dios ama? Porque miren esto muy bien. ¿Cuál es el secreto del evangelio aquí? ¿Qué es esto del evangelio que los cristianos de la carta de Santiago han olvidado? Que Jesucristo no vino por los grandes, por los fuertes o por los mejores cristianos, sino por los más débiles. Vino por los que no eran sabios para avergonzar a los sabios. Y ahora ellos que dicen que hemos tenido un poquito de posición, no hacen lo que el evangelio hizo y pisotean a los que no son sabios, a los débiles. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con lo que hemos conocido? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos experimentado? He utilizado mi título de líder, de anciano, de ujier, de diácono, para hacer que el otro se sienta menos. ¿O he sido aquel cristiano que extiende la mano y levanta a su compañero? Evaluémonos un minuto. ¿Quién he sido yo?
¿Y quién voy a ser de ahora en adelante? Porque, como se llama este punto, no somos dueños de la vida del otro. Ese papel lo tiene alguien más. Y tenemos un segundo punto. Entre los versículos 13 y 14. Y de aquí justamente está surgiendo el título de esta prédica. ¿Por qué? Porque entonces Santiago, después de decirle a su público, es que ustedes no son dueños del otro, le está diciendo, ustedes ni siquiera son dueños de sí mismos. Y este segundo punto entonces se llama, nuestra vida no depende de nosotros. Entre los versículos 13 y 14. Y miren, nos introduce en una conversación que se daría muy fácil en Medellín. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Es una conversación de mercaderes. Santiago les está hablando a un grupo específico. Está diciendo algo que de pronto ya había escuchado ya en esa iglesia. Son unos planes bastante curiosos en una pequeña oferta de trabajo. Y aquí yo les quiero hacer una claridad muy grande. Aquí el pecado no es planear trabajar. No sea que en algún momento una persona llegue con ese pasaje y diga, pastor, es que mire que yo renuncié a mi empleo porque en ese empleo teníamos que hacer planes anuales y aquí dice que no se puede. Que no falta. Aquí se está hablando de un problema mayor. Y es atreverse a planear incluso todo un año sin tener en cuenta a Dios. Y es que al cristiano se le ha olvidado una verdad muy antigua. Y yo quiero que a esto le pongan mucha atención. Porque nosotros como cristianos hemos olvidado que no vivimos para nosotros mismos. El cristiano ha olvidado que no vive para sí mismo, que vive para alguien más, para alguien mayor, para alguien cuyo propósito principal es la salvación. Y entonces, estos mercaderes estaban planeando sus viajes. Tenían que hacer negocios durante más de un año. Estaban encomendándose a las probabilidades y a la suerte. Entonces, aquí estamos viendo algo catastrófico. Un problema inmenso. El problema de la independencia. No, es que yo dependo de mí. Y ustedes me dirán, Haider, pero es que son cristianos. Y les quiero enseñar un término muy importante que si pueden, anótenlo en este momento. Existe un término crucial bajo el que mucha gente está viviendo. ¿Listos los lapiceros? Ateísmo práctico. Ateísmo práctico. ¿Qué significa esa vaina? ¿Eso con qué se come? Se trata de decir, yo creo en Dios, pero no vivo para Él.
A él no le interesa mi vida. A él no le interesan mis negocios. A él no le interesan mis estudios. A él no le interesa con quién me voy a casar. A él no le interesa cuántos hijos voy a tener. A él no le interesan incluso a él no le interesa mi ministerio. Yo vivo como si él no existiera, aunque sé que existe. Así como cuando nosotros le preguntábamos a las abuelas si existían las brujas y ellas nos decían, yo no creo en ellas, pero de que las hay, las hay. Y este era el modo en que estaban viviendo estas personas. ¿Será que nosotros estamos viviendo así? ¿Será que nosotros venimos a la iglesia, pero después de venir a la iglesia no nos importa nada Dios y hacemos lo que bien nos parece? ¿Será que tiene que llegar el lunes para que olvidemos todo lo que dijeron el domingo y hagamos lo que nos dé la gana? Piensen esto, porque así vivían ellos. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Un plan sin el Señor. ¿Qué planes tiene usted? Por los que no le ha preguntado a Él. Yo conozco personas, por ejemplo, que se han enamorado. Y entonces oran diciéndole, Señor, que esta sea tu voluntad. Pero no esperan respuesta, sino que se van a actuar de una vez. Oh, Señor, si este trabajo es tu voluntad, dímelo. Y no les ha dicho nada, pero ya firmaron contrato. Hay personas que piensan en Dios como un salvavidas. ¿Cómo así que un salvavidas? No le preguntan para tirarse al agua, pero lo piden después de estarse ahogando. No le preguntan antes de tirarse al río. Pero se los lleva a la corriente y ahí sí salvavidas. Yo necesito para no ahogarme. Eso es ateísmo práctico. ¿Sí se aprendieron el término? Listo. Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de fe? ¿Cuál es el problema de ese tipo de fe? Que ya Camilo nos enseñó una vez que esa es la fe propia de un demonio. Porque por allá atrás en Santiago 2, dice, no, pues que ustedes creen, dicen que creen y está bien. También los demonios, ellos creen y hasta tiemblan. Esa es la fe de un demonio. Una fe demoníaca o diabólica es ese ateísmo práctico de yo decir, yo creo en Dios, pero no vivo para Él. Y el versículo siguiente, aquí hay algo muy particular. Santiago les está diciendo, y eso que ustedes ni siquiera saben qué va a pasar mañana. O sea, si ustedes no tienen poder sobre el día siguiente, ¿cómo van a estar planeando un año entero? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ahí ustedes están mirando. ¿Cómo es que Santiago le está diciendo a su público? Ustedes no tienen poder sobre ustedes. La vida no depende de ustedes. Y aquí yo me acordaba cuando Jesús le decía a su gente, ni siquiera juren por ustedes mismos. Ustedes no pueden hacer que un cabello negro se vuelva blanco. Aunque yo creo que aquí nos pasa al revés y todos nosotros queremos que los cabellos blancos se vuelvan negros. Pero no tenemos ese poder.
Y entonces Santiago se para y les dice muy tajantemente: recuerden quiénes son. Y esta figura de la vida como el polvo nos está diciendo que nuestra vida dura poco o nada en comparación con el mundo. Y que lo que nosotros podemos hacer es poco en nuestras fuerzas. No duramos mucho. Y por eso debemos recordar, mis amados hermanos, algo muy importante. Ni usted ni yo somos superhéroes y ni usted ni yo somos salvadores. Y eso es algo que pega muy duro. ¿Cuántos de ustedes son adictos al trabajo? No tienen que levantar la mano, yo sí la levanto. No saben descansar. ¿Cuántos de ustedes a veces piensan, es que esa iglesia, si yo falto un día a esa iglesia, la iglesia se va a acabar? O si yo falto un día a ese trabajo se va a acabar. O si yo un solo día dejo de cuidar a mi familia, va a venir un apocalipsis. Nosotros queremos encargarnos de cosas de las que no nos podemos encargar. Y debemos preguntarnos, entonces, ¿en qué, quién o a dónde puedo preguntar, pedir o confiar? ¿Quién se puede encargar de eso en lo que yo no me puedo encargar? Ay, Santiago no nos deja con esa duda. Nos da una respuesta hermosa en el versículo 15. Y de allí hasta el 17 tenemos nuestro tercer punto. La vida depende de alguien mayor a nosotros. El primer punto era, la vida del otro no depende de nosotros. El segundo punto, nuestra vida tampoco depende de nosotros. Y aquí por fin estamos mirando en quién confiar. ¿De quién depende nuestra vida? Aquel de quien tenemos que ser dependientes. Y es que el versículo 15 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Miren, yo sé que hay frases que nosotros como cristianos gastamos mucho. Un ejemplo muy sencillo. Aquí todo el mundo dice, Dios te bendiga. Y casi nadie quiere que Dios bendiga a esa persona. También hay una versión. Nosotros decimos mucho, Dios te guarde. Pero decimos entre los dientes y muy pasito para que no nos escuchen. Y se le olvide dónde. Algo similar pasa cuando nosotros decimos, si Dios quiere. Estamos tan acostumbrados que no nos paramos a pensar en qué significa eso. Y así estaban los mercaderes de Santiago. Así estaba toda esa iglesia. No se paraban a pensar en eso. Entonces vamos a mirar con mucho cuidado esta frase. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Bueno, comienza diciendo más bien en Reina Valera, en lugar de lo cual deberían decir. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la primera propuesta, los planes de mercancía para todo un año. Los planes podían ser los mejores planes del mundo. Quién sabe a qué abogado y a qué contador contrataron para hacer esos planes. Por ejemplo, quién sabe esta iglesia
un día llegan, todos los abogados necesitamos acá, todos los contadores los necesitamos acá, Miriam también debe estar muy presente. Todos deben estar porque vamos a hacer un plan estratégico en cuanto a economía y en cuanto a legalidad. Pudo haber sido un plan excelente, sin embargo, aquí está diciéndonos de una vez que no es el mejor plan. Que hay algo todavía mejor. Y entonces cuando nosotros nos adentramos a mirar, ¿qué es eso mejor? Y nos topamos con la primera frase, es decir, si el Señor quiere. Aquí hay algo muy particular. Ustedes ven que en sus pantallas y en sus Biblias que Señor está escrito con mayúsculas, con S mayúscula. Eso entonces no significa que puede ser cualquier tipo de Señor. Nosotros como colombianos utilizamos mucho esa palabra. Y entonces por respeto le decimos a la gente Señor. Y yo he visto a más de una mujer traumada, agobiada, triste y ojerosa porque le dijeron señora. Que parece ser un gran insulto. Sin embargo, cuando en la Biblia dice Señor, no se está refiriendo a ninguno de estos dos usos. Está hablando de aquel que tiene potestad o soberanía sobre algo. Cuando en la Biblia dice Señor, está hablando de aquel que tiene o potestad o soberanía sobre algo. Y entonces aquí estamos hablando del Señor, el único que tiene dominio sobre mi vida. Y qué, gracias, difícil es admitir que yo no soy Señor de mi vida. Que al Señor le puede placer un día y ya no estoy más acá. Y miren el verbo que sigue. Si el Señor quiere. Aquí hay algo a lo que le debemos poner cuidado. Porque debemos hacernos dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es, ¿qué será lo que quiere el Señor? Y la segunda pregunta es, ¿será que lo que yo quiero va en contra de eso? ¿Será que lo que yo anhelo está en contra de la voluntad del Señor? Porque nosotros podemos hacer muchos planes, pero es que no es la voluntad nuestra la que se debe cumplir, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Y miren lo que sigue. Si el Señor quiere, viviremos. O sea que ni siquiera nuestros planes, solamente nuestros planes son de Él, hasta nuestra vida. Él puede decidir cuándo vivimos y cuándo no. Y aquí hay algo en lo que nosotros debemos concientizarnos un montón. Porque a veces el Señor, hasta por la muerte, hasta por quitar la vida, muestra su voluntad. Hay una historia muy antigua. No sé si alguno ha escuchado del misionero Samuel Morris. No es conocido, para nada, porque murió veinteañero. Nada más tuvo una misión. Nada más pudo ir a una. Y en esa misión contrajo una enfermedad y lo devolvieron a los estados y allí murió. Y mucha gente se llegó a preguntar, ¿por qué, Señor?
¿Y cómo les parece que ante la muerte de este que amaba las tribus de África, se levantó un movimiento misionero enorme a dicho continente? Y entonces, por causa de la inspiración de Samuel Morris, muchas personas fueron alcanzadas. Es uno de los muchos casos donde el Señor anhela la muerte de sus escogidos. Y aquí debemos recordar: hasta mi vida depende de Dios. Y solamente después de decir viviremos, dice, y haremos esto o aquello. Es decir, que hasta nuestros planes dependen de Él. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué esperanza hay aquí? Yo siento que aquí Santiago me dio un montón de palmadas, pero no me dijo nada bueno. Ay, mis hermanos. En este momento estamos llenos de enfermedades mentales. Y una vez alguien dio la siguiente explicación. Ya después la psicóloga aquí me regañará, pero voy a dar esa explicación. Que la depresión es un exceso de pasado, de querer cambiar las cosas que un día fueron. Y la ansiedad es un exceso de futuro, de querer controlar todo lo que va a pasar. Nosotros nos martirizamos cuando queremos controlarlo todo. Y el Señor nos está dando esa alternativa. Suelta tu pasado, porque yo estuve allí. Suelta tu futuro, porque yo estoy allí. Suéltate a mí, porque de ahora en adelante yo voy a tener cuidado de ti. A mí me gusta mucho la imagen de aquel que conduce. ¿Cómo así? Cuando nosotros estamos en un carro de alguien en quien no confiamos, tenemos miedo y cuidado de todo. Digamos que nuestro conductor es un viejo amigo, pero está despechado. Y sube a más de 80, más de 90, más de 100. Y empieza a llorar. ¿Qué hace uno? ¡Ay, Dios mío! A uno le dan ganas de abrir esa puerta y tirarse. Porque no confiamos en el que está conduciendo. Pero cuando el que está conduciendo es alguien con experiencia, que va muy moderadamente, que ha conducido por muchos años, nosotros hasta nos dormimos en ese carro. ¿O no? Estos textos que nos aclaran que ni la vida del hermano depende de mí y que ni mi propia vida depende de mí, nos están invitando a confiar en aquel de quien sí depende nuestra vida. Nos están invitando a dormirnos en el carro, a soltar el timón y decirle al Señor: si usted quiere, yo voy a vivir y voy a hacer esto o aquello. Yo voy a estar sujeto a su voluntad. Y entonces tenemos los últimos 2 versículos. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda jactancia es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Ustedes imaginan cómo se siente de impotente alguien que quiere controlarlo todo y a quien el Señor le dice: ¿usted quién es? Yo soy el que controla todo.
Era un fanfarrón el creyente aquí, que quería ser dueño de todo. Hubo un momento muy crucial hace poco tiempo, donde yo estaba lleno de trabajo, donde también estaba al pendiente de varias cosas en mi familia, donde estaba también aquí en la iglesia y donde tenía muchas cosas. Y como le dije a alguien, ahorita soy alguien un poco adicto al trabajo, por lo que descansar no es mi fuerte. Y entonces estoy hablando con un profesor. Y ese profesor me recuerda algo que me duele. Haider, usted no es Jesús. Usted no puede controlarlo todo. Y eso, por un lado, es un golpe contra el ego, porque entonces ya decimos, yo no soy Salvador. Pero por otro lado es un descanso enorme, porque entonces sabemos, yo tengo un Salvador. Yo tengo un héroe en esta historia. Y el último versículo es casi como para hacer una pregunta. Dice, así que el que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La pregunta es, ¿qué haremos de ahora en adelante? Porque ya ustedes escucharon esa predicación, ya ustedes leyeron el pasaje, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Depender de Él. Y la pregunta es si sucumbiremos ante la tentación de la independencia. Ante la tentación de controlarlo todo y a todos y no descansar en Él. Y la respuesta a esto está en cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, gracias porque el mundo no depende de mí, porque el otro no depende de mí. Gracias porque yo dependo de ti. Gracias porque me amas a pesar de mí y porque me hiciste conocerte, aunque no era ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más apuesto, ni el más inteligente. Y me enseñaste. Gracias. Y ahora te ruego que no me dejes olvidar que aquí el Señor eres tú y no yo. No me dejes olvidar que tú eres Dios y que me invitas a descansar en ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Amén. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.